Bien, hoy día vamos a entrar en la séptima y última parte de nuestra magnífica, maravillosa serie llamada El Espíritu de Sabiduría y de Revelación. Y vamos a regresar a nuestro texto. La base textual de esta serie es Efesios, el capítulo 1, los versículos 17 y 23. ¿Cuántos están haciendo su tarea en casa? Están haciendo esta oración en primera persona, ¿no? Todos los días, varias veces al día, ¿no? Bien, la oración del apóstol Pablo por el cuerpo de Cristo es para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, versículo 21, sobre todo principado y poder, autoridad, dominio, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! ¿Alguna vez han pensado acerca de la plenitud del Señor? Es un buen pensamiento para abrazar y para darle vueltas. Bien, así que esta es la séptima semana en la cual hemos estado hablando acerca del espíritu de sabiduría y de revelación. Y yo no hubiese seguido la serie hasta aquí si este tema no fuese tan importante para la iglesia. Hoy día vamos a hablar acerca de dos cosas. En primer lugar, quiero mostrarles un elemento fundamental que forma parte de este proceso en el cual las escrituras nos son abiertas y podemos ver con los ojos de nuestro espíritu. Este factor tan importante en las escrituras tiene que ver con la repetición. La repetición en la revelación. De eso vamos a hablar en primer lugar. La repetición en la revelación. Y la Biblia claramente enseña el poder de la repetición. Hay poder en la repetición. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, Dios cree en la repetición, Dios habla de la repetición, Él practica la repetición en su trato con sus hijos. Oye, Israel. Ese es el primer y gran mandamiento. Oye, inclina tu oído. ¿Cuántos de ustedes están prestando atención al Señor Dios Todopoderoso? Tenemos que oírle en base diaria. Nuestra relación con Dios no es a través de la vista, no es a través de los sentidos, es a través de su palabra. Y Él nos habla por su espíritu. Entonces tenemos que aprender a oír y a oír y a oír continuamente. Vamos a ver, dice acá, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo manifiestas tu amor a Dios? Bueno, acá te lo dicta en el siguiente versículo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón o en tu corazón. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amar a Dios es amar su palabra. Amar su palabra es la forma en la cual expresamos el amor al Señor. Si tú no amas su palabra, lo siento, tú no amas a Dios. Bien, versículo 7, y aquí está la clave. Estamos hablando acerca de la repetición. Y esas palabras que tú oyes, esas palabras que tú repites, las repetirás a tus hijos. Estas palabras que tú guardas en tu corazón las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, todo el día, inclusive en la noche. Tú tienes que morar en la palabra, tienes que rodearte de la palabra. La palabra tiene que ser tu marco de trabajo, tiene que ser la palabra tiene que ser tu ambiente. ¿Estás cocinando? Estás escuchando la palabra. ¿Estás manejando? Estás escuchando la palabra. ¿Estás bañándote? ¿Estás escuchando o estás cantando o estás hablando la palabra? Y dice, y las atarás como una señal en tu mano, significa que permanece junto a ti, contigo. Está amarrada a ti. Estarán como frontales entre tus ojos. O sea, la Biblia dice que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, ¿no? Y las escribirás. ¿Cuántos de ustedes tienen la costumbre de escribir la palabra? Es una excelente manera, es escribir la palabra todos los días. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, estamos hablando de la realidad del poder de la repetición. ¿Y por qué el poder de la repetición funciona? El poder de la repetición actúa en nosotros de manera efectiva por una razón.
Ya sabemos, somos personas finitas, imperfectas, somos personas limitadas, y esto significa que ninguno de nosotros es capaz de poder captar a profundidad el 100% de lo que oímos o leemos por primera vez. O sea, ninguno lo puede captar a la primera. Y no solamente porque la revelación es progresiva, lo hemos estado diciendo desde el principio, sino también debido a que nuestra capacidad de asimilación es limitada. Y esa capacidad de asimilación está dependiente de nuestro nivel de crecimiento. Y al principio solamente podemos asimilar la leche de la palabra. Cuando crecemos un poquito más ya podemos recibir el alimento sólido. Entonces, la repetición trae un incremento en nuestra asimilación. Esto es sumamente importante. Dios es un Dios de orden y hay cierto orden en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, necesitamos avanzar poco a poco, dejando que se edifique en nosotros una capa tras otra en nuestro desarrollo. Es como cuando tú construyes una pared. Todas las paredes son construidas colocando un ladrillo a la vez. De igual manera, las piezas de revelación nos llegan a nosotros una a la vez. Porque la vida cristiana consiste en una serie de revelaciones sucesivas, paulatinas, poco a poco, de menos a más. Este principio es confirmado en el Nuevo Testamento por el conocido versículo Romanos 10, versículo 17. Dice, así que la fe viene, ¿cómo? Por el oír, y el oír por la palabra, por el rema de Cristo. Se los voy a explicar bien. Tú podrás pensar, bueno, ya escuché la palabra hace años. Un ratito, la fe no viene por haber oído. La fe viene por el oír y el oír, ¿no? Y no siempre viene cuando escuchas la palabra una vez. La fe viene por el oír y el seguir oyendo. Eso es continuamente, eso es la repetición. Entonces, cuando hablamos del oír y el oír, nos está hablando de continuidad. El oír continuamente es lo mejor que tú puedes hacer para posicionarte en el lugar en el cual tú vas a recibir revelación. Por favor, repitan conmigo. Repetición. Revelación. Repitamos. Repetición. Revelación. Ahora, el oír y el oír nos habla de repetición. El rema nos habla de revelación. Y se los voy a mostrar. Todo fundamentado en las Escrituras. Vamos al capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Lucas 2, del versículo 25 al versículo 32. Acá tenemos un cuadro maravilloso de la obra del bendito Espíritu Santo. Lucas 2, 25. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso. Y esperaba la consolación de Israel. Se los explico qué cosa es la consolación de Israel. El Mesías, pues. ¿Okay? Y el Espíritu Santo estaba sobre él. En el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu de Dios morando dentro, venía sobre ellos. ¿Okay? Y a él, eso es tremendo, a él le había sido revelado. ¿Por quién? Por el Revelator, por el Espíritu Santo. ¿Okay? Le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera a Cristo el Señor, Cristo el Señor. Bien. Y en el versículo 27 dice, movido, ¿por quién? Por aquel que nos guía, por el Espíritu, entró en el templo y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz. Como dije, este hombre era bastante avanzado en edad, estaba esperando, y ese día llegó, ¿no? O sea, ya podía irse a casa, si se puede decir así. Diciendo ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz, ¿conforme a qué? Conforme a tu palabra, y aquí aparece la palabra griega rema, conforme a tu rema. Porque mis ojos han visto tu salvación, o sea, estaba viendo al Mesías, ¿no? Que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Bien, acá se menciona el Espíritu Santo 3 veces. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de sabiduría y de revelación. Nada más ni nada menos. Se menciona 3 veces. Y vamos a examinar un ratito la actividad del Espíritu de Dios sobre ese hombre llamado Simeón. Porque aquí, ¿cuántos saben que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad? Bueno, el Espíritu Santo guió a Simeón, a aquel que es toda la verdad, a Jesús. Lo guió hacia el Mesías, lo guió hacia Cristo. Veamos, 3 cosas que el Espíritu Santo hizo con Simeón. Lo primero, vino sobre él, ¿no? La Escritura lo dice claramente, el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿no? Y si estaba sobre él, tuvo que haber venido sobre él. La segunda cosa es que le reveló algo.
Y la Escritura dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo. Y la tercera cosa es que Él lo llevó al templo. La Escritura dice, movido por el Espíritu. Ahora, lo que me interesa a mí es la frase que aparece en el versículo 29, porque Él dijo, Señor, conforme a tu palabra. Y ahí aparece la palabra rema en griego. Entonces, esta es la revelación que Simeón recibió de parte de Dios. Le había sido revelado por el Espíritu. Y cuando dice conforme a tu palabra, entonces se está refiriendo a una revelación. El rema es una revelación. Así que vuelvo a repetirlo. En Romanos 10:17, el oír y el oír es la repetición. Y la palabra rema se refiere a una revelación. Entonces, la revelación viene por la repetición de la palabra de Dios. Otra vez, repetición, revelación. Bien, la revelación entonces requiere repetición una y otra vez. Nuestra exposición continua bajo el ministerio de la palabra, combinada con nuestra oración por el espíritu de sabiduría y de revelación, causará que se active en nosotros el factor revelación del cual estamos hablando. Y siempre me gusta decir lo mismo porque este es un principio que funciona. Mientras más uno esté expuesto a la misma información, más le será revelado. A mayor exposición, mayor revelación. Hasta que te amanezca, ¿no? Y este es el poder de la revelación, el poder de la repetición. La repetición es una clave para la revelación. Ahora vamos a 1 Corintios y vamos a ver cómo el apóstol Pablo ilustra este principio. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9. Pablo, como apóstol que fundó la iglesia en Corinto, dijo, yo planté, Apolos regó, pero Dios, Él es el único, el que puede dar el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, para que no pongan sus ojos en el superapóstol Pablo, porque eso es lo que estaba pasando ahí en Corinto, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas o de Pedro, ¿no? Yo soy de Apolos. Ya se estaban separando en partidos, ¿no? A la gente le gusta poner los ojos en los hombres, los colocan en altares, en pilares, los levantan, cuando en realidad los dones del ministerio, nosotros los hombres de Dios, somos siervos para levantarlos ustedes a otro nivel de revelación. No hay que levantar a los hombres, ¿ok? Hay que dejar que Dios haga su obra en nosotros y que Él sea exaltado. Entonces yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que dio el crecimiento, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, ¿ok? Obreros, siervos por medio de los cuales ustedes han creído. Él les decía esto, ¿no? Pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos simplemente colaboradores de Dios, ¿no? No somos superhombres, ni superapóstoles, ni tampoco superpastores, ni supermaestros. No existen, ¿ok? Y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Bien, vamos a ubicarnos en el contexto, un poquito de ubicaína contextual. El contexto nos está hablando acerca del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual del creyente. Y Pablo aquí utiliza una metáfora tomada del mundo o del campo de la agricultura. Y él llama a los creyentes, llama a la iglesia huerto de Dios. Si te apellidas Huerto, excelente, es un buen apellido. Pero otras traducciones dicen labranza de Dios, campo de cultivo de Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia habla de la tierra de nuestro corazón? ¿Y cuántos saben que la Biblia habla de la semilla de la palabra de Dios? Ajá, y también se habla de que llevemos fruto para gloria de Dios. Entonces, en la primera metáfora que el apóstol Pablo utiliza en este contexto tiene que ver con la agricultura, pero al final del versículo o del pasaje cambia de metáfora, ¿okay? Hace un cambio y ahora pasa a utilizar una metáfora que tiene que ver con el mundo de la construcción y nos llama edificio de Dios. Somos edificio de Dios, somos templo de Dios, y esta metáfora se desarrolla, continúa a partir del versículo 10. Nosotros hemos llegado solamente hasta el versículo 9, pero bueno, volviendo a la agricultura, lo que Pablo plantó y lo que Apolos regó fue nada más ni nada menos que la palabra de Dios, porque la palabra es la semilla. Y la semilla de la palabra, una vez que ha sido sembrada o plantada en la tierra de nuestros corazones, necesita ser regada para que exista crecimiento. Y es regada por el agua limpia, la revelación de la palabra. Y por ella tú y yo crecemos para salvación. Ahora, ¿cómo funciona esta dinámica? Cuando tú escuchas algo de la palabra de Dios por primera vez, eso recién es plantado en nosotros. Y si lo volvemos a escuchar por segunda vez o tercera vez, esta no es una siembra, sino que se riega lo que previamente fue plantado. Entonces, la palabra de Dios que viene a nuestras vidas necesita ser regada
una y otra vez. Por eso aquí es donde entra la repetición. La repetición en el proceso del regado es esencial para el crecimiento de la semilla. Y hemos dicho que nosotros, para poder tener avances en nuestra vida cristiana, necesitamos un incremento en la revelación. Y este incremento viene obviamente del espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, el espíritu de sabiduría y revelación no opera aparte de la repetición, que es un principio sumamente importante que Dios ha establecido en su palabra. Ya lo hemos visto en Deuteronomio, lo hemos visto en Romanos el capítulo 10. ¿Y por qué? Porque Dios ya nos ha dicho que es por el oír y el oír. O sea, voltea al que está a tu costado y dile, es por el oír y el oír. Así que la repetición trae la revelación. La revelación viene por la repetición hasta que te amanezca, hasta que lo veas con los ojos de tu corazón. Ahora, volvamos al versículo 6, que es 1 Corintios 3, 6. Y Pablo dijo en primera persona, yo planté, y en segunda persona, hablando de Apolos, dijo, él regó. Pero Dios es el que ha dado el crecimiento. Bien. Y para colocar los puntos sobre las íes, para conectar los puntos, el apóstol Pablo, como apóstol, él fundó, él plantó la iglesia en Corinto. Y obviamente él llegó a Corinto, predicó la palabra, él puso el fundamento, él plantó, él sembró. Pero luego, después del ministerio de Apolos, después del ministerio de Pablo, llegó Apolos, quien era un maestro, ¿no? Y él enseñó la palabra, o sea, él regó. Noten ustedes que lo que Apolos enseñó estaba completamente en línea con lo que Pablo había hablado primero. Porque si Apolos hubiese llegado y hubiese enseñado algo contrario a lo que Pablo habría dicho, no solamente habría traído confusión y división en la iglesia, y esas son las señales de un falso ministro, ¿ok? Y en este caso, si él hubiese hecho esto, no habría regado lo plantado, habría arrancado lo plantado. Bien. Conclusión, Pablo y Apolos predicaron el mismo evangelio. Y Pablo fue el primero en hablarles a ellos la palabra de Dios y luego vino Apolos. Bien, entonces cuando Pablo llegó y la gente lo escuchó hablar, recibió por primera vez la semilla de la palabra, tuvimos ahí una siembra, ¿ok? Cuando Apolo llegó después, enseñó lo mismo que Pablo una y otra vez. O sea, no importa cuán buena sea la semilla o qué tan buena sea la tierra, si no se riega apropiadamente, no habrá crecimiento. Muy bien. Fijen sus ojos en ese versículo. ¿Cuáles son los tres verbos que dominan esa declaración? Repitan conmigo: plantar, regar y luego, que es un verbo, crecimiento. Crecer, el verbo crecer. Ahí está, perfecto. Plantar, regar, crecer. Ahí hay tres verbos. Entonces la gente no avanza en su crecimiento espiritual, en su caminar espiritual, sencillamente porque rechaza el riego de la palabra. Lamentablemente hay muchos cristianos que no llevan cursos, no leen libros, no estudian, no investigan en el griego, en el hebreo, no invierten tiempo para poner en ellos la palabra de Dios. Y por eso están estancados. Hermanos, la repetición es el proceso del riego. Para hacerle las cosas simples, la repetición es el proceso del riego. Por eso lo que necesita la iglesia, más que nada, es la enseñanza correcta de la palabra de Dios. ¿Por qué creen que Dios envió a Apolos a la iglesia de Corinto que Pablo había fundado? Porque la enseñanza riega. Repitan conmigo: la enseñanza riega. Ok. Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Todo fundamentado con la palabra de Dios. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destirará como el rocío mi razonamiento, como las gotas sobre la hierba, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. ¡Qué tremendo esto que escribió Moisés! Y otra vez, aquí tenemos una metáfora tomada del mundo de la agricultura. Y acá está describiendo la enseñanza de la palabra como riego. Y está hablando de la lluvia, ¿no es así? Ok, cuando ¿llueve una sola gota? No, llueven un montón, ¿no? O sea, ese proceso de una gota cayendo se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. No me digan que no hay repetición acá.
Entonces cuando llueve tenemos una tremenda repetición, sobre todo si vives en la selva. ¡Wow! Es gota sobre gota, una tras otra, una después de otra. ¡Agua! Y luego más agua. Eso se llama regar. Y eso propicia el crecimiento. Y este sistema, diseñado por Dios, establecido por Dios, no solamente con respecto a la tierra, sino también con respecto a la tierra de nuestras mentes y la tierra de nuestro corazón, es algo que Israel ha explotado. Nunca han escuchado que Israel está a la vanguardia con respecto a la agricultura, ¿no? Y ellos hicieron florecer el desierto inventando un sistema averiguando lo que Dios dice, ¿okay? Un sistema de regadío gota a gota. Y está científicamente probado que es el más efectivo de todos. ¿Y por qué no aplicamos eso en la agricultura espiritual, si se puede decir así, ¿no? Plantar, regar, crecer. Israel ha explotado eso y la verdad que esa tecnología está funcionando muy bien, no solamente ahí, sino también en otros lugares. ¿Bien? Entonces la productividad se eleva tremendamente. Pero es triste ver cómo muchos cristianos rechazan el proceso del riego, la repetición de la palabra, porque piensan, eso ya lo sé, eso ya lo escuché. O sea, con una actitud así jamás van a recibir revelación, porque están bloqueando la repetición. Han bloqueado el proceso de la repetición. O sea, vienen los domingos a la iglesia, se sientan, pero no están escuchando la palabra, no le están prestando atención. Y por eso no vemos en su vida incremento ni avances en su caminar espiritual. Es decir, su actitud hacia el agua de riego de la palabra causa que se sequen porque están rechazando el proceso del riego. Ahora, no hay ningún problema con la palabra de Dios. Ella fue diseñada para producir, fue diseñada para el incremento, para el crecimiento, para la productividad, para la multiplicación. La palabra de Dios es todopoderosa, es omnipotente. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Por eso el incremento, los avances y el crecimiento vienen por el espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, ¿dónde es que hay resultados? Donde la palabra es regada o es plantada y regada apropiadamente, hay un avance sobrenatural. ¿Quieres avanzar? Ya sabes dónde empezar. Entonces, la iglesia debe ser como un vivero en que se proveen las condiciones iniciales para el desarrollo del creyente. Por eso la repetición es esencial, es muy importante para recibir revelación, porque nuestro Dios es un Dios que utiliza este principio, este proceso, este factor de la repetición. Pastor, no estoy convencido. Ok, es por el oír y oír hasta que esté convencido. Tenemos un ejemplo claro, nítido de esto en los 4 evangelios. ¿Cuántos evangelios tenemos? 4 evangelios. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué necesitamos 4 evangelios? Es que el Señor no quiere ni monaural ni estéreo, sino cuadrafónico. Amén, amén, amén. O sea, ¿acaso el de Mateo no fue suficiente? O sea, ¿por qué no tuvimos un solo evangelio escrito por una sola persona? O sea, ¿por qué Dios hizo? Porque la inspiración empieza en Él. Él tomó la iniciativa, ¿ok? ¿Por qué Dios hizo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribiesen cada uno un evangelio? Porque la repetición es importante. Cada uno de ellos se refirió a la persona de Cristo, pero presentaron diferentes aspectos, diferentes perspectivas de su persona y de su obra. O sea, piensen nomás cuánta repetición hay en los 4 evangelios. O sea, hay historias que se repiten. Puede que haya un giro un poquito diferente. Es la misma historia, pero hay un ángulo completamente diferente. Entonces Dios los utilizó a ellos para ayudarnos a nosotros a comprender las cosas, a entenderlas. Y para que las podamos entender bien, necesitamos oírlas una y otra vez. Se tienen que repetir una y otra vez. Por eso, hermanos, nunca subestimen la importancia de la revelación cuando hablamos acerca del espíritu de sabiduría y de revelación. Pregunta puntual y directa. ¿Cuántos de ustedes han comido el delicioso pollo a la brasa peruano? Ok, yo no me acuerdo, lo habré probado de niño, ¿no? Pero yo no tuve la actitud, no, ya lo probé, ya sé cómo sabe, ¿no? No, lo he vuelto a comer una y otra vez. ¿Cuántos de ustedes han vuelto a comer pollo a la brasa una y otra vez? Pero si ya sabían cómo se sabe, ya sabían cómo sabe.
Pero es que era necesario, era bueno, es rico. Entonces, lo comemos una y otra vez porque es bueno. Ahora, ¿por qué no hacemos lo mismo con la palabra de Dios? O sea, en vez de decir eso, ya lo oí, ya lo escuché, otra vez una serie acerca del amor, otra vez una serie acerca de esto. O sea, cambiemos de actitud y dejemos que la palabra nos traiga aún más luz. La palabra siempre nos va a dar a nosotros más luz porque la revelación es progresiva. Entonces, la fe que necesitamos para nuestro caminar espiritual, para agradar a Dios, para caminar en victoria, viene solamente de una forma, por el oír y el oír continuamente. O sea que no me digan que la repetición no es importante, es sumamente importante. Ahora, ¿qué es lo que viene después del oír y el oír? Romanos 10:17 ya nos lo dice. El rema que trae la fe, la revelación que edifica y que levanta esa fe. Entonces la revelación viene por la repetición de la palabra de Dios y es allí que recién nuestros ojos espirituales, los ojos de nuestro corazón son abiertos, son alumbrados, son iluminados, porque la revelación requiere repetición, otra vez es una y otra vez, es por el oír y el oír. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han leído las epístolas del apóstol Pablo? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta cuánta repetición hay en las epístolas paulinas? Ustedes están leyendo Efesios, luego se saltan a Colosenses. Ah, eso ya lo leí en Efesios. ¿No? Estás leyendo Romanos y de repente te das cuenta que esas cosas se vuelven a repetir en Gálatas y se vuelven a repetir en Hebreos. Porque es por el oír y el oír, es por la repetición. El mismo apóstol Pablo repite una y otra vez en sus cartas las frases en Cristo, en quien y en Él hasta 130 veces. ¡Wow! Gloria a Dios. Es tremendo. Así que la repetición, el proceso de riego es necesario para que haya revelación. Y ese proceso de riego de la palabra significa que muchas veces escuchamos lo mismo una y otra vez. Es una tremenda experiencia. Por ejemplo, cuando leí por primera vez el libro El pensar bien y mal de Kenneth Hagin, ¿no? Y ese libro es tremendo, wow, recibí una tremenda luz. Pero cuando lo leí por segunda vez, wow, más luz. Y la tercera vez, wow, wow. No wow de ladrido, sino wow de wow, ¿no? Entonces, y ya hay libros que yo he leído por lo menos 9 veces, ¿no? Y aún esos libros tienen una dinámica detrás porque hablan de la palabra de Dios. Entonces, vemos más, vemos más. Ahora, para que esto funcione, tú necesitas paciencia, porque si honras así la palabra de Dios, Dios te va a honrar con revelación, la revelación de la misma. Por eso, Dios también nos ha mandado, ¿no? Y hay un mandamiento que se repite, que es que tú y yo meditemos la palabra de Dios de día y de noche. Muy bien. ¿Cuál es la dinámica? O sea, ¿cuál es el poder detrás de la dinámica de la meditación? Es la repetición, porque cuando tú meditas, agarras un versículo, ¿no? En tu mente, así como le das vueltas al pollo a la brasa, ¿no? Le das vueltas, ¿no? Tú también le das vueltas a los versículos en tu mente, una y otra vez, y de repente ves más. Y el Espíritu Santo te sopla, ¿no? La revelación, te hace entender. Y wow, no lo había visto. Ya lo había leído antes, pero nunca antes lo había visto. Entonces sigue dándole vueltas, sigue meditándolo, sigue repasándolo mentalmente. Otra vez tenemos la repetición que trae la revelación. Entonces allí le damos la vuelta a la palabra de Dios en nuestras mentes hasta que capturamos su pleno significado. Yo sé que la mayoría de nosotros nunca ha ordeñado una vaca, pero si tú ordeñas una vaca, quieres ordeñarla hasta sacarle la última gota de leche, ¿no es así? ¿No? Y eso que la vaca también emplea la repetición cuando agarra el bolo alimenticio y le da vueltas en la boca y pasa por sus diversos estómagos, y etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos que extraer la revelación de la palabra de Dios, entre comillas, ordeñándola una y otra vez, si se puede decir así. Bien, metáforas. Ok. Ahora, hemos visto que el espíritu de sabiduría y de revelación se obtienen, en primer lugar, ¿cómo? Por la palabra de Dios. En segundo lugar, por el Espíritu Santo, que es el espíritu de sabiduría y de revelación que mora en nosotros. Pero hay una tercera forma. Esta es la segunda cosa que quiero hablarles hoy día. La primera fue la repetición. Pero hay una segunda forma, o mejor dicho, una segunda cosa que quiero decirles, pero aparte de la palabra y el Espíritu Santo y el pedírselo y todo esto, hay una tercera forma en la cual
tenemos acceso al espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es a través de las relaciones sobrenaturales. Existen relaciones sobrenaturales ordenadas por Dios. Esto significa que Dios nos conecta con personas por su espíritu. Este importante factor tampoco puede ser pasado por alto, porque la revelación también viene a través de las relaciones. Y es aquí donde algunos creyentes fallan debido a que no honran las relaciones que Dios trae a sus vidas. Hay cristianos que piensan que es suficiente para ellos llevarse bien con Jesús. ¿Te llevas bien con Jesús? Amén. No. Pero ellos piensan que es innecesario hacerlo con los demás creyentes. Y la Escritura nos dice claramente, hagan su tarea en casa, lean 1 Juan capítulo 1, allí se nos dice que sí, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, y si tú tienes comunión con el Padre y con el Hijo, también lo correcto es que tengamos comunión unos con otros, con los hermanos de la iglesia. Somos comunidad, somos familia, no somos una isla flotando por ahí. Bien, entonces, si no somos una isla y somos una comunidad, tenemos que encajar, ¿no? Cada uno es miembro en particular del cuerpo de Cristo. Así que no podremos recibir la revelación y nutrición espiritual que necesitamos sin honrar nuestras relaciones sobrenaturales. ¿Qué cosa es, pastor, una relación sobrenatural? En primer lugar, la que tú tienes con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En segundo lugar, una relación sobrenatural es la que tú tienes con tus hermanos y hermanas en Cristo, eso es con tu familia espiritual. Esto significa que tú no puedes tratar a tus hermanos en Cristo como te da la gana, ir a la Biblia y pretender recibir espíritu de sabiduría y de revelación para crecer espiritualmente. Eso bloquea el crecimiento. Ahora, hace años yo llegué a esta conclusión, aprendí lo siguiente. Hay muchas cosas que Dios quiere que yo sepa. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo con los discípulos? Hay cosas, ¿no?, que quiero decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar, ¿no? Luego, cuando empezó la dispensación de la iglesia, el Espíritu Santo nos la suministra, ¿no? Pero hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, pero Él no nos las va a enseñar a nosotros directamente. Porque hay cosas que Él ha revelado a otras personas en el cuerpo de Cristo y Él quiere que nosotros las aprendamos de ellos. ¡Wow! Estamos conectados unos con otros. O sea, Dios no dio dones a los hombres por gusto. Él ha levantado el ministerio quíntuple. Él ha dado los dones de ministerio y los dio y los puso en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo necesito recibir la revelación que ellos han recibido de parte de Dios. Porque la revelación, si llega a ti, debe correr a través tuyo. Y por eso yo apunto alto. Yo me alimento de los mejores en el cuerpo de Cristo. Y la mayor parte de ellos habla inglés. Y la verdad es que nos necesitamos unos a otros. Dios no ha derramado, no ha soltado, ni depositado toda la revelación en una sola persona para que no haya un complejo mesiánico, ¿no? Y que todos los hombres pongan sus ojos en ese hombre, porque no es así. Dios ha derramado la revelación en todo el cuerpo de Cristo. De eso se trata. Y eso es para que nosotros podamos edificarnos conjuntamente los unos a los otros. Entendamos lo siguiente: los miembros del cuerpo de Cristo están interrelacionados dentro de una familia, están interconectados dentro de un cuerpo y son interdependientes. Repitan conmigo: interrelacionados, interconectados, interdependientes. Entonces yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí y así crecemos todos juntos. La Biblia habla de los miembros conectados unos con otros, las coyunturas, los tuétanos, juntos, según la actividad propia de cada miembro, y todo esto trae crecimiento en el amor de Dios. Porque el amor da, el amor edifica. Amén. Por eso, si honramos nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo, eso va a garantizar que tú y yo podamos recibir revelación fresca continuamente. Y como ya lo dije, nosotros no vamos a recibir toda revelación directamente de parte de Dios, sino también a través de nuestras relaciones correctas con el cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia dice en Hebreos, el capítulo 10, versículo 25, que no dejemos de congregarnos. Pastor, ¿qué significa congregarse? Significa entrar en contacto con la congregación. Júntate con aquellos que son tu familia espiritual.
No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre o mala costumbre o mal hábito. Más bien exhortémonos o animémonos unos a otros y con mayor razón cuando vemos que aquel día viene. O sea, se acerca. Jesús viene pronto por su iglesia. Y por eso es importante que entendamos este principio. ¿Por qué es tan importante que formemos parte de una iglesia local? Que nos congreguemos habitualmente y tengamos comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿En Cristo? ¿Saben por qué? Porque Dios ahí envía bendición y vida eterna. Como dice el Salmo 133, cuán bueno, cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Ahí Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, cuando la iglesia se reúne, hay algo ocurriendo, hay una dinámica en actividad detrás. El Espíritu Santo nos habla. Ya hemos dicho que el Espíritu Santo es el agente divino encargado de traernos la revelación. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es la cabeza del departamento de revelación en el cielo? Amén, gloria a Dios. Por eso, 7 veces, y 7 es el número de plenitud de lo completo, en el libro de Apocalipsis se nos dice lo siguiente. ¿Y cuáles son esas 7 veces? Apocalipsis capítulo 2, versículos 7, 11, 17, 29 y Apocalipsis capítulo 3, versículos 6, 13 y 22. ¿Qué es lo que se nos dice una y otra vez? ¿Qué es lo que se nos repite 7 veces? ¿Qué es aquello que debemos oír y oír 7 veces? El que tiene oído... ¿Se acuerdan en Deuteronomio cuál es el primer mandamiento de Dios para con su pueblo? Oye, Israel. O también, oye, iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién. A las iglesias. El Espíritu Santo es el encargado. Y aquí, ¿dónde es que el Espíritu Santo nos habla? Habla en la iglesia local. Cuando dice a las iglesias, se refiere a las iglesias locales. ¿Y qué pasa si no te congregas? Simplemente te vas a perder la película. O sea, te vas a perder lo que el Espíritu Santo quiere que sepas. Y si tú lo ignoras, te puede costar la vida. El pueblo perece por falta de conocimiento. Lo que tú no sabes te puede matar. Estás tomándote un vaso de Inca Kola y no es Inca Kola, es veneno. Igual es veneno. Bueno, el azúcar. Ok, entonces lo que tú no sabes te puede matar. Acá hay una conexión. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Y así como la vida de Jesús fluye a través del cuerpo, cuando cada uno está en su lugar, así nosotros estamos interconectados en el Espíritu. Entonces, si tú valoras a Jesús, la cabeza de la iglesia, también tienes que valorar el cuerpo de Cristo y las relaciones sobrenaturales que Él trae a tu vida. Nos necesitamos unos a otros. Y vuelvo a esto que ya mencioné. La Biblia dice que cuando Jesús ascendió a lo alto, Él dio dones a los hombres. ¿Dónde está eso? Está documentado en Efesios 4, versículos 11 y 12. Y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a personas a través de las cuales fluyen la revelación y la unción de Dios al cuerpo de Cristo. Eso significa que nosotros debemos recibir con los brazos abiertos las relaciones sobrenaturales que Dios nos trae para que podamos recibir toda la revelación que Dios les dio a ellos, ¿no? La revelación que Él desea impartir a nuestras vidas para que seamos, como dice aquí, edificados, perfeccionados y equipados para poder servir a Dios efectivamente. Ahora, estas relaciones sobrenaturales ordenadas por Dios aparecen en las Escrituras varias veces. Esto es interesante. ¿Cuántos de ustedes saben que Moisés entrenó a Josué? Y la Biblia dice que Moisés impuso manos sobre él y Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Hubo una impartición sobrenatural aquí. También leemos, y está documentado en el Antiguo Testamento, que Elías fue el mentor de Eliseo. ¿Y cuántos saben que Eliseo recibió una doble porción de la unción que Elías tuvo? Y si ustedes se ponen a contar, se van a dar cuenta, ¿no?, que Eliseo hizo el doble exactamente de milagros que hizo Elías, porque tuvo la doble unción. ¿Y cómo ocurrió esto? ¿Cómo pudo funcionar? ¿Cuál fue la mecánica o la dinámica detrás? Fue en primer lugar por la asociación y en segundo lugar por el respeto. Él pasó tiempo dejando que su mentor desarrollase el don en él. Y por eso yo soy pastor y maestro. Por eso yo me arrimo a los mejores pastores y me arrimo a los mejores maestros para aprender de ellos.
Entonces vemos aquí cómo Eliseo recibió una doble porción porque honró la relación sobrenatural que Dios había traído a su vida. Pablo, también la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, entrenó a Timoteo. Y Pablo vivió delante de Timoteo una vida ejemplar, una vida de integridad. Y él le dijo, tú has seguido mi ejemplo, mi conducta, mi doctrina y todo eso. Entonces Pablo fue para él un buen modelo. Y la Biblia también dice que él impuso sus manos sobre Timoteo y Dios le impartió a Timoteo depósitos divinos para que pudiese cumplir con su llamado. Así que en cada uno de estos ejemplos vemos que es esencial honrar apropiadamente a aquellos que Dios ha puesto sobre ti. Tú no los puedes deshonrar y esperar recibir algo de ellos. Si tú tienes amargura en tu corazón contra tu pastor o contra algún líder, olvídate que vas a recibir de parte de él ni siquiera la más chiquita revelación. ¿Por qué? Porque eso lo bloquea. Entonces, vemos aquí que ellos traen para nosotros algo vital, nos imparten la revelación. Dios se va a hablar a través de ellos y nos necesitamos unos a otros. Por eso la revelación necesita correr en el cuerpo, no puede bloquearse. Y un gran avance en nuestras vidas viene por un gran avance en la revelación. Sin revelación, sencillamente no puedes avanzar. Sin la palabra, sin el Espíritu Santo y sin las relaciones correctas, te vas a estancar. Ahora, esa es la voluntad de Dios. Pero por otro lado está la voluntad del diablo. La voluntad del diablo es mantenerte a ti en la carne y en el ámbito natural. Por otro lado, Dios se pone en fe, Dios se pone en el Espíritu para que puedas crecer, ser edificado, perfeccionado y puedas cumplir con el llamado de Dios en tu vida. Pero otra vez, la revelación es la clave para que nosotros podamos avanzar. Sin revelación no podemos avanzar ni ser perfeccionados. O sea, Dios quiere que tú puedas desarrollarte espiritualmente y llegar a la madurez y a la semejanza a Cristo. Un hombre de Dios que escribió un libro llamado Pioneros de la Fe, y el doctor Lester Sumrall, un tremendo predicador, y bueno, él dijo lo siguiente: la mayoría de cristianos nunca progresan más allá de su revelación inicial de Dios, o sea, del nuevo nacimiento, donde tienen la revelación de que Dios es su Padre. Se quedan bebés. O tienen barba o ya perdieron el pelo, tienen bigote, pero son bebés, espiritualmente hablando. Y esa es una triste realidad de muchos cristianos todavía en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo? Y tú y yo somos continuamente tentados a operar o a caminar por vista. Pero nosotros no somos gente natural que camina por lo que ve, o por lo que huele, o por lo que oye, naturalmente hablando. Nosotros somos gente sobrenatural porque hemos nacido de nuevo. Y caminamos por fe, caminamos por el conocimiento revelado. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos revela a nosotros las cosas profundas de Dios? Así que nuestros ojos naturales no las pueden ver, pero los ojos de nuestro corazón sí las pueden capturar. Ahora, Dios te creó para que en ese proceso de revelación, por la repetición, en ese proceso de la revelación progresiva, te des cuenta de que hay por delante tuyo mucho más de lo que has conocido, lo que tienes ahora en tu propia vida personal. O sea, hay mucho más disponible allí adelante. Y Dios está esperando que tú lo busques de todo corazón, que le creas y que actúes en fe. Hermanos, hemos hablado semana tras semana acerca del bendito espíritu de sabiduría y de revelación que está disponible para nosotros y que es el factor determinante que va a cambiar las cosas en nuestras vidas. Por eso, créanle a Dios por un incremento importante en la revelación. Créanle a Dios por luz sobrenatural para que los ojos de su corazón o de su espíritu sean abiertos, sean iluminados, sean alumbrados, sean inundados de entendimiento sobrenatural, para que sean capaces de verse como Dios los ve, verse en Cristo, verte a ti en Cristo, verte sentado en lugares celestiales, en la posición más alta del universo, ver tu herencia en Él, ver el poder que te resucitó juntamente con Cristo y que actúa en ti, y ver la autoridad
que tú tienes en el nombre de Jesús, debido a que estás sentado en los lugares celestiales. De eso se trata. Todo esto nos ha sido dado en Cristo. Así que, hermanos, tenemos por delante una vida abundante para ser vivida en Cristo, pero no se puede vivir sin la revelación que el Espíritu de sabiduría y revelación nos proporciona o nos suministra. Hermanos, les deseo que tengan una vida sobrenatural en Él. Hagan su tarea en casa. Sigan orando la oración que hemos leído al inicio de cada parte de esta serie. Háganla en primera persona. Háganla como que realmente están diciendo lo que quieren decir, de todo corazón. Involucren su corazón y van a ver lo que va a ocurrir, porque van a tener un wow y otro wow y wow, wow, wow. Gloria a Dios lo que está haciendo, por lo que está haciendo en su iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias y la gloria. Tú nos llevas en un viaje maravilloso de revelación en revelación, de descubrimiento tras descubrimiento. Padre, gracias por edificar nuestras vidas de tal manera que podamos serte útiles, vasijas de honra. Queremos limpiarnos de todo mal hábito, queremos ser, Jesús, más como tú, y queremos poder desarrollarnos plenamente, ser cabales, completos, sin que nos falte cosa alguna, de tal manera que podamos alcanzar la plenitud de aquello para lo cual tú nos creaste. Te damos toda la gloria por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dije, Dios ha preparado un maravilloso futuro para cada uno de nosotros. No miren al pasado, no se estanquen en el presente, extiéndanse hacia lo que está adelante. Pero lo primero, el punto de partida, el punto de inicio, el punto de arranque de toda vida espiritual es el nuevo nacimiento. Jesús lo dijo: necesitas nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, sencillamente no puedes ver el reino de Dios, tampoco puedes entrar en Él, no vas a ver sus realidades. Y la Biblia lo dice claramente así, allí también en Romanos el capítulo 10. La Escritura dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y eso es sumamente importante. Mucha gente existe que es religiosa, pero no han nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento es lo que la gente necesita ahora. Es lo primero que la gente necesita. Si tú quieres recibir a Cristo, repite conmigo esta oración de todo corazón allí donde estás. Dios del cielo, reconozco que necesito de ti. Jesús, invoco tu nombre. Creo que el Padre te levantó de los muertos. Sé mi Señor, recibo perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén.